Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver el movimiento en el panorama profético del mundo luego de terminados los 1260 años de oscurantismo y el inicio del tiempo del fin en 1798. Las dinámicas que marcaron los antecedentes del surgimiento de Guillermo Miller. Este es el episodio 2. El gran marco se abre con el terremoto de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, el devastador, histórico y profetizado terremoto de Lisboa. Ajá, ¿y por qué el gran marco de este relato se abre con ese acontecimiento? Porque el terremoto de Lisboa es el evento que le da la apertura al sexto sello del Apocalipsis. En 1755 se abre el sexto sello de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Eso está en Apocalipsis 6 versículos 12 y 13. El sexto sello del Apocalipsis menciona 3 señales astronómicas que ocurrirían en la historia profética del mundo, anunciando que entrábamos en un declive, en la fase final, en la recta final del tiempo. Entrábamos en el fin del tiempo. Estas 3 señales astronómicas a saber son el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna que pasó el mismo día y la caída de las estrellas. El terremoto de Lisboa se cumplió el 1 de noviembre de 1755. El oscurecimiento del sol o el día oscuro, como así lo bautizaron los registros históricos de la época, aconteció el 19 de mayo de 1780 y la caída de las estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. Las 3 señales astronómicas del sexto sello del Apocalipsis, esa sección de tiempo bastante especial para la historia de este mundo, la conocemos como el inicio del tiempo del fin. Arranca allí el tiempo del fin, pero puntualmente en el año de 1798, tan solo 43 años después del gran terremoto de Lisboa. Ajá, ¿y por qué ese año, 1798, es puntualmente el año en el que inicia el tiempo del fin? Porque resulta que en ese año, 1798, terminaron exactamente los 1260 años de dominio mundial del sistema papal y su persecución en contra de la verdad de las Sagradas Escrituras. 1260 largos y temibles años que empezaron en el 538 y terminaron exactamente 1260 años después, en 1798. Año en el que la Revolución Francesa, en cabeza de su gran caudillo, el gran Napoleón Bonaparte, le da la herida de muerte al papado y rebaja su poder. No lo elimina o lo desaparece del mapa, rebaja considerablemente su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso está en Apocalipsis 13:3. Pero al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, el rey del norte. Eso está en Daniel 11:40. Ese capítulo de Daniel 11 yo siempre lo he descrito en mis propias palabras, lo he llamado siempre, lo he visto siempre como un gran trofeo dentro de las Sagradas Escrituras. Es un capitulazo. Puedo casi que afirmar que es mi capítulo favorito en toda la Biblia. La profecía del rey del norte y del rey del sur. Algún día lanzaremos una serie bien poderosa dedicada a este capítulo. El rey del norte y el rey del sur, que en pocas palabras es la guerra entre el bien y el mal en el devenir histórico del mundo. Los enemigos terrenales que se han levantado a lo largo del gran conflicto de los siglos en contra del pueblo de Dios y su verdad.
Entonces, ahí se predicen los papeles antagónicos de reyes, generales, emperadores, faraones, estadistas, presidentes, o sea, toda esa gente mala que le hizo oposición a la verdad en una época determinada de la historia del mundo. Está libreteada en Daniel 11. Interesante. El capítulo es reinteresante. Ahí predicen a los Seleucidas, los Ptolomeos, hasta Cleopatra aparece metida ahí, los emperadores romanos. Amo ese capítulo. Lo amo con mi vida. Bueno, en Daniel 11:40 se habla del fin del tiempo del fin, que el rey del sur, que para ese momento simbolizaba Francia, contendió contra el rey del norte, que para ese momento era el papado, es decir, Daniel 11:40. Al igual que Apocalipsis 13:3, se están situando en el evento de la herida de muerte que tuvo lugar en 1798. Año en el que inició el tiempo del fin, época en la que se desató el sexto sello del Apocalipsis, que ya les dije. Entonces, volvemos y caemos en el mismo punto donde arrancamos este relato. Y es que el gran marco de donde esta serie arranca, es el tiempo del fin, de 1798 hacia acá. Abre bien esos ojos ahora lo que vamos a leer. En Daniel 12, después de haberle revelado a su profeta, Dios mismo le manda a cerrar y a sellar su libro, nada más y nada menos que hasta el tiempo del fin. Léelo tú mismo con tus propios ojos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso está en Daniel 12:4. Mira que las palabras y el libro de Daniel quedan cerradas y selladas por una orden dada directamente y de verdad que quedan selladas hasta el tiempo del fin. O sea, el libro de Daniel quedaría sellado para la comprensión, entendimiento e interpretación de los hombres hasta el tiempo del fin. Y aquí sabemos que el tiempo del fin arranca en 1798, cuando muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Ahora, entendiendo por ciencia el conocimiento de los tiempos proféticos y no literalmente el científico tecnológico. Todo eso, contenido en el libro de Daniel, todo eso estaría sellado hasta el tiempo del fin. El libro quedaría cerrado hasta el tiempo del fin. En el mismo capítulo se le vuelve a replicar a Daniel cuando él mismo pregunta: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso está en Daniel 12, versículos 8 y 9. Seguimos en Daniel 12. Solo hasta después de 1798, las profecías reveladas en el libro de Daniel llegarían a ser entendidas e interpretadas. Por eso es que el mismo texto afirma que la ciencia se aumentaría, el conocimiento de los tiempos proféticos. Es por eso que el mismo Jesús, en Mateo 24, cuando les habló a sus discípulos sobre las cosas terribles que sobrevendrían sobre Jerusalén, les lanzó la expresión: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice: el que lea entienda. Eso está en Mateo 24:15. ¿Por qué dice así? Porque porciones de este libro profético de Daniel no serían entendidas hasta este tiempo clave, señalado por el mismo reloj profético del cielo. Pero 1798 llegó y ese libro sellado, ese libro cerrado, sería abierto al mundo para los acontecimientos concluyentes en la fase del fin del tiempo. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo.
en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube sigue nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por nuestra página web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En Daniel 12 se le da la orden directa al profeta de cerrar las palabras y cerrar el libro, sellar el libro que a él se le había revelado, pero que ese cierre de su libro sería hasta el tiempo del fin, 1798. Queriendo decir esto que solo a partir de ese año sus profecías empezarían a ser entendidas. Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para los creyentes durante siglos. Se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. Hasta que llegara ese tiempo no se podía proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de estas profecías. Pero el tiempo llegó y en Apocalipsis 10, múdese todo el mundo en estos momentos para Apocalipsis 10, tenemos tremenda revelación que nos marca el inicio del tiempo del fin y con él la apertura de las profecías de Daniel. Léelo tú mismo. Esta revelación, esta visión es categórica, es una cosota lo que se está profetizando ahí. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, o sea, juró por Dios. ¿Y qué juró? Que el tiempo no sería más. Eso está en Apocalipsis 10, versículos 1 al 6. Léelo con tus propios ojos. Mira, aquí hay de todo. En esa visión hay de todo. En primer lugar, es el mismo Jesús el que está bajando a la tierra con el libro de Daniel, que había estado sellado y cerrado por tantos siglos. Ahora baja con él en sus manos, pero abierto. Si comparamos la descripción que se hace aquí de este ángel fuerte con la que se hace de Jesús en Mateo 17, versículos 1 y 2 y en Malaquías 4, 2, pues se llega lógicamente a la conclusión que ese ángel de Apocalipsis 10 es Cristo. Además, aparece levantando su mano al cielo, jurando por el mismo Dios que el tiempo no sería más. Ahora, ¿quién puede jurar por Dios sino el mismo Dios? Búscalo tú mismo en Hebreos 6:13 y la Biblia te lo comprueba. Este ángel de Apocalipsis 10 es Jesús y el librito que trae abierto en su mano es el libro de Daniel que había estado cerrado y eso está pasando en el tiempo del fin. Mira que el mismo Jesús exclama que el tiempo no sería más. Cuando el libro sellado fue abierto en el tiempo del fin, se aumentó el conocimiento de las verdades contenidas en estas profecías. Y es que mira, a final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. Fíjate que en Apocalipsis 10 Jesús pone su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. El mar en simbología apocalíptica representa un lugar superpoblado. Para el contexto del Apocalipsis, el mar representa a Europa. Acuérdate que la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 representa al papado. ¿Y por qué sube del mar? Pues porque el papado surgió en Roma. ¿Y dónde queda Roma? Pues en Europa. Mientras que la tierra en simbología apocalíptica representa un lugar densa y escasamente poblado. Y para el contexto del libro de Apocalipsis, la tierra representa América. Acuérdate que cuando el dragón persiguió a la mujer en Apocalipsis 12, la tierra abrió su boca. En plena persecución de la iglesia, América fue descubierta el 12 de octubre de 1492, abriendo un nuevo camino, una nueva ruta de escape para la iglesia desangrada en ese momento tan duro. Así fue como se cumplió esa revelación de que la tierra abriría su boca y ayudaría a la mujer con el descubrimiento de América. ¡Bárbaro! Y ahora aparece Jesús en Apocalipsis 10 poniendo su pie derecho sobre el mar, Europa,
y su pie izquierdo sobre la tierra, América, con el libro de Daniel abierto en su mano y su otra mano levantada en alto en el cielo, al cielo, y las profecías de Daniel se abren para el mundo en el tiempo del fin. De todo esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel de Apocalipsis. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo en ambos hemisferios del planeta, por la llegada exacta del tiempo fijado por la profecía. El tiempo no sería más. Esto hace alusión al tiempo del fin que empezaría a correr a partir de este evento. Y además, el cumplimiento de la última profecía de tiempo, las 2300 tardes y mañanas, que ¿dónde se encuentran? En Daniel 8:14. Y ahora sí, agárrense, porque el gran despertar, el gran boom que se va a dar con estas investigaciones de las profecías de Daniel y de Apocalipsis en diferentes partes de la geografía del planeta va a estar de lujo. Mira, ni siquiera habíamos llegado todavía a 1798 cuando los primeros escudriñadores del libro de Daniel se van a empezar a levantar. 1768, Juan Petri es el primero en investigar y escribir sobre los 2300 años de Daniel 8:14 y de las 70 semanas de Daniel 9. Juan Petri era un pastor alemán de la Iglesia Reformada. Miren algo que quizás sabemos muy poco, pero fue Petri el primero en reconocer que los 2300 días de Daniel 8 empezaban al mismo tiempo que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Severo descubrimiento, hermano. Bueno, esto hizo posible, por fin, calcular con certeza cuándo se acababan los 2300 años de Daniel, como hoy en la actualidad usted y yo lo sabemos. La veracidad de los argumentos y las investigaciones de Petri fue confirmada por los hallazgos en sus estudios y escudriñamientos de otras figuras similares a él, que surgieron en los años que siguieron, como por ejemplo el irlandés Hans Root. Y estoy hablando ya de 1787. Este señor concluye que los 2300 años de Daniel 8:14 terminarían en la década de 1880. O sea, aquí los estudios van variando. Pero por el lado de Inglaterra, Juan A. Brown, en 1810, investiga y escribe sobre los 2300 años de Daniel 8:14 y las 70 semanas. O sea, la cosa empezó a moverse, los entendidos empezaron a resplandecer. El conocimiento de los tiempos proféticos basados en el libro de Daniel se empezó a despertar. Ya en territorio americano es un ministro presbiteriano de Carolina del Sur, W.C. Davis, quien saca la cara en todo este movimiento originado a partir del escudriñamiento del libro de Daniel. O sea, miren ustedes todo el corredor, la antesala que se arma mucho antes de 1844, que es el año específico en el que la profecía de los 2300 años termina. Ya toda esta gente transitaba por aquí. Ya estos pensadores, investigadores, los entendidos ya resplandecían con el estudio del conocimiento de los tiempos proféticos que por estos años se cumplían. Sin duda alguna que se estaba viviendo un periodo absolutamente significativo para la historia profética del mundo. Mira, la muerte del Papa Pío VI, el Papa al que Napoleón Bonaparte destierra la isla de Valens y que muere en ese destierro, ese hecho marcó la mente de todos estos investigadores bíblicos. Todo el mundo sacó cuentas, hizo cálculos, se dieron cuenta que 1260 años de supremacía papal habían culminado, se habían cumplido. Es decir, cayeron en cuenta que algo determinante a nivel profético estaba pasando en sus días. Por ese aceleramiento casi que obsesivo por leer y escudriñar más, para ver qué más mostraba la Biblia, investigaban sin cesar para ver qué más se encontraban en las Escrituras. El impacto de la herida de muerte al papado fue al mismo tiempo el detonante para que todos estos personajes ahondaran muchísimo más en las predicciones de Daniel y Apocalipsis. Pero además de eso, todos estaban 100% seguros que la Biblia les estaba proyectando un mapa profético de eventos mucho más complejos antes de la segunda venida de Jesús.
contexto histórico que va a anteceder al nacimiento de la iglesia remanente va a ser bastante especial e interesante. O sea, hay que tener muy en cuenta el mundo inmediato y lejano en el que nace el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y les cuento que este tiempo es bastante turbulento, les quiero decir. Los años que siguieron a 1755 fueron de un nivel que nos llevan a entender muchas cosas que se pasaban por el subconsciente de las masas. Figúrese, empezando por mencionar a Juan Josafat ben Ezra, nada más para empezar por ahí, con él, Juan Josafat ben Ezra. ¿Y ese quién fue? Pues ese fue un teólogo, sacerdote, jesuita de origen chileno, cuyas producciones literarias tuvieron una fuerte repercusión tanto en América como Europa. Trabajó fuertemente en la investigación exegética del tema del milenio y su conexión con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Fíjense, surge también por estos años. Estamos hablando del 1766, año en el que lo van a expulsar de su orden jesuita por todos estos postulados. Y a este promotor de las profecías lo vamos a conocer en las páginas de la historia denominacional como Manuel Lacunza. En 1790 publicó un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Sí, señores, pesos pesados les cuento. Manuel Lacunza. Miren, Lacunza con Z. La vida y obra de este personaje es absolutamente bárbara. Por lo menos a mí me resulta determinante. Los invito a que la indaguen y déjenme comentarios sobre qué tal les pareció. Manuel Lacunza. Comparte el cielo este hombre, comparte el cielo de estrellas de los entendidos que empezaron a brillar bien padre cuando el libro de Daniel se abrió para ambos hemisferios del globo terráqueo. Petrie, Wood, Brown, Wolf. Y es que unos años antes de que el libro de Daniel se abra de par en par, en 1798, unos años antecitos, en 1759, el escritor y filósofo francés Voltaire escribió Cándido, así se llamaba, Cándido, donde analiza el poder del mal en el mundo y las atrocidades hechas en la historia en nombre de la religión. Noten, ¿de dónde es el tipo? Francés. Se van dando los fundamentos de la arrolladora Revolución Francesa. La razón en contraposición a la religión. La guerra tan bárbara que le va a hacer la revolución a la fe, tan mal representada por 1260 años por el sistema religioso romano. Esa guerra va a ser de tamañas proporciones que se va a ir alimentando para crecer con más fuerza. Por ejemplo, en 1762, Jacques Jacobo Rousseau escribe el Contrato Social. En esta obra contribuyó a la fundamentación ideológica de la Revolución Francesa. O sea, Francia se va a convertir en la casa editorial de cuanta obra que alabe la razón por encima de la fe. Los 1260 años los habían dejado pero aburridos, hartos de tanta religión, que ahora se van al extremo opuesto. La razón, se van al lado del humanismo, el ateísmo. Por eso es que en algún tramo de Daniel 11, Francia va a representar al rey del sur, hasta que finalmente surge en 1769 la figura de Napoleón Bonaparte. Y el mundo queda flotando por allá en el éter, que nadie más existe. Fíjate que ese fenómeno acaparó todas las cámaras por allá a finales del siglo XVIII, los años 1700. El gran proceso de la historia se está dando en ese momento entre Francia y el papado. Es precisamente en ese contexto en el que las profecías de Daniel y Apocalipsis se van a abrir al mundo. ¿Cómo te parece esa? Pero también al otro lado del Atlántico se están llevando a cabo la independencia de los Estados Unidos, 1776. Pero llama mucho la atención que en ese año también, 1770, en ese mismito año de la independencia de los Estados Unidos de América, surge en Alemania, específicamente en Baviera, Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Illuminati. ¿Cómo la ven? Ese mismo año, en la misma época del tiempo del fin. Mira todo lo que se está dando aquí. Mira la antesala de eventos, la dinámica de eventos, de los antecedentes que van a marcar el inicio del movimiento millerista, de la aparición de Guillermo Miller, que va a ser el heraldo del advenimiento en toda esta gran constelación de predicadores. Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Illuminati,
Surge en 1776. Él se planteó su plan macabro el 1 de mayo de ese año, 1776. Mira que es el mismo año que en Números Romanos aparece al reverso del dólar. Puros símbolos Illuminati. Sin lugar a dudas, fue un panorama bastante telúrico por la fe por esos años. De 1789 a 1799 se produce la Revolución Francesa y las piedras van a hablar. Esta gente haciéndole la guerra a la veracidad de las escrituras y su propia rebelión se les voltea. Porque, entre otras cosas, la mano de excavaciones arqueológicas que el gobierno francés protagoniza, lo único que va a hacer es consolidar la veracidad de las escrituras, porque los hallazgos van a testificar a favor de la credibilidad de los registros bíblicos, de los hechos relatados en la palabra de Dios. O sea, aquello fue un autogol, pero bien hecho. En medio de todo ese escenario tan movedizo, tan convulsionado, una de esas estrellas, de todas esas luminarias que se levantaron para investigar y escudriñar las profecías de Daniel y Apocalipsis, se va a preparar con toda, para iluminar con todo el power. Y toda esta cosa va a dar un giro impresionante. Aquí se va a voltear la torta, hermanos. Ahora sí. Porque todo va a empezar a encajar. El papel de toda esta gente que hemos mencionado aquí, de Petrie, de Wolf, de Hans Wood, de toda esta gente de Brown, de Manuel Lacunza, todo fue excelente, fue determinante, tenía que ser así, era un cumplimiento profético. Pero todos sus aportes van a empezar a encajar como fichas y todo se va a empezar a poner en su lugar cuando surge Guillermo Miller. ¿Quién será Guillermo Miller? Él va a ser el prócer de esta historia y el protagonista principal de nuestro próximo episodio, porque le vamos a dedicar un capítulo enterito a la vida y obra de este hombre y su aporte en la profecía, o más bien la profecía, cómo aportó a través de él. Y vamos a entender por qué se le llegó a conocer en nuestra memoria histórica como el heraldo del advenimiento para este tiempo del fin. Resumimos y nos fuimos. Uno. El marco se abre con el terremoto de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, fecha en el que se apertura el sexto sello del Apocalipsis. 2. El libro de Daniel es mandado a cerrar y sellar hasta el tiempo del fin, el cual alcanza hasta el año de 1798, cuando por fin este libro se abre. 3. Grandes hombres de fe se levantan para explicar las profecías de Daniel, Lacunza, Petrie, Wood, Brown, Wolf, entre otros. 4. El escenario de finales del siglo XVIII es bastante turbulento. El mundo se preparaba para la apertura del libro de Daniel. 5. Confiando en el calendario perfecto del cielo y en la exactitud de los tiempos para el cumplimiento de sus designios, produce para ustedes Daniel Aponte, diseño y gráfica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.